Bienvenidos, amigos. En diciembre de 1941, la puerta que dirigía hacia Moscú se había cerrado definitivamente para Alemania. En el verano de 1942, por lo tanto, fue decidido atacar el frente suroriental, en la llamada Operación Azul. El ataque a este sector, donde la Unión Soviética no lo esperaba, fue sorpresivo y obtuvo un importante avance. Tras los fructíferos resultados iniciales, el líder de Alemania decidió dividir a las tropas en dos. El grupo de ejército B tendría como objetivo conquistar la ciudad de Stalingrado. El grupo de ejércitos A, comandado directamente por el austríaco, avanzaría hacia el sur con el objetivo de conquistar los pozos petrolíferos del Cáucaso. Para entonces, el 11º ejército alemán, liderado por von Manstein, acabó por conquistar Sebastopol. Como explicó el mariscal en sus memorias, pidió que sus tropas fueran trasladadas al Cáucaso para apoyar el avance hacia Bakú, o en su defecto, para que conformaran la reserva estratégica de los grupos de ejército A y B. Sin embargo, la mayoría de las tropas del 11º ejército fueron enviadas hacia Leningrado. Otras, por ejemplo, fueron enviadas a la ya conquistada isla de Creta. En este mapa vemos con mayor detalle el avance alemán hacia el Cáucaso. Aquí podemos apreciar, como yo defiendo desde mi punto de vista, cómo Stalingrado no protegía el flanco del Cáucaso. En cierto modo, sí protegía el avance hacia el Cáucaso, pero el flanco no. Este avance típico y repetido constantemente tenía como objetivo proteger el flanco, ahora sí real, de las tropas del Cáucaso. Entre el mar Caspio y las tropas al sur de Stalingrado había una distancia de unos 350 kilómetros, libres de tropas alemanas. Si los oficiales soviéticos lo hubiesen considerado apropiado, nada frenaría un ataque al flanco del Cáucaso. Aunque, como hicieron brillantemente, comprometieron a las tropas en Stalingrado y en el Cáucaso con una única ofensiva. Otro aspecto que hay que tener en cuenta con el avance hacia Bakú es la colosal envergadura de la ofensiva. Entre Rostov y Bakú había algo más de 1000 kilómetros de distancia, en línea recta. Un trayecto semejante a la distancia a la que se encontraba Moscú al inicio de la Operación Barbarroja, con el añadido de que en el Cáucaso no había largas extensiones de estepas. Las principales zonas de extracción de petróleo del Cáucaso eran Bakú, que nunca se alcanzó, Grozny, donde los alemanes se quedaron a apenas unas decenas de kilómetros de alcanzar, y Maikop, que cayó en manos alemanas. Los pozos petrolíferos de Maikop, así como sus depósitos, fueron incendiados por los soviéticos antes de que cayeran intactos en manos alemanas. Lo mismo hubieran hecho en Grozny y Bakú antes de perderlas. El alto mando alemán sabía que Bakú sería incendiada. En Alemania se movilizaron los 11.000 técnicos especializados en la extracción de petróleo y concluyeron que sería necesario un año de trabajo para recuperar al 100% la capacidad de Bakú tras un más que previsible incendio. Como ocurrió en Maikop, conseguirían aprovechar cantidades menores de petróleo poco después de conquistar el lugar, pero la producción al 100% llevaría un año de trabajo, aunque este no es el mayor impedimento. Como sabéis, los motores no funcionan con petróleo, funcionan con los combustibles derivados del petróleo. Alemania necesitaría primero transportar este petróleo para ser tratado. Para aquel entonces, y lo continúa siendo hoy, la mejor manera de transportar grandes cantidades de petróleo o de combustibles es mediante buques cisterna. Siempre que posible, claro, hay muchas ciudades sin mar, e incluso países sin acceso al mar. Alemania no tenía suficientes buques cisterna, y aunque los tuviera, le sería imposible cruzar el Mediterráneo, Gibraltar, el Canal de la Mancha o el Mar del Norte. Mares donde la Royal Navy y la Fuerza Aérea Británica los acosarían sin descanso. La única alternativa era terrestre, por vía férrea. Alemania apenas tenía camiones para sus tropas ni para su propia logística. Para hacernos una idea, entre Bakú y Berlín hay una distancia de unos 3.000 kilómetros, en línea recta, la distancia más corta. Una vez tratado el petróleo, debería desplazarse otros más de 1000 kilómetros hacia el frente oriental. Si tomamos como orientación del vídeo anterior que la Unión Soviética necesitaba de 16.000 vagones para transportar 150.000 toneladas de petróleo, esto supone que Alemania necesitaría más de 100.000 vagones de tren para transportar 1 millón de toneladas de petróleo, una cifra que empieza a marear. Sin querer huir demasiado de la temática del vídeo, a menudo se puede leer en algunas opiniones sobre lo acertado que sería para Alemania dirigirse al petróleo del cercano oriente.
Para mí, es descabellado pensar que el ejército alemán pudiese llegar tan lejos. Pero, aunque lo hiciese, y aunque el petróleo fuese refinado en esos mismos países, Alemania continuaría con el mismo problema. No tenía buques para transportarlo a Europa, y aunque los tuviese, serían un objetivo primordial para la Royal Navy. Por vía férrea, Alemania tampoco tenía disponibles una cantidad tan descomunal de trenes y vagones, y si los tuviese, posiblemente, causaría un choque de intereses al tener que cruzar la neutral Turquía. Esto fue informado al líder alemán. Procedo a leer. Seguramente, Hitler no había leído el informe de marzo de 1941 del general Hermann von Hanneken de la Oficina de Economía y Armamento de Guerra, que se adjuntó a una carta enviada por el mariscal de campo Keitel al alto mando del ejército. Este informe advirtió que incluso si los campos petrolíferos del Cáucaso pudiesen ser capturados intactos, muy poco petróleo, solo 10.000 toneladas por mes, podían transportarse por tierra a Alemania. El sistema ferroviario fue lo que mantuvo vivo al ejército alemán, ya que era empleado para todo aquello donde los escasos camiones o los caballos no eran útiles, aunque estaba sobrecargado, y principalmente en tan solo eso, en mantener la tremenda logística que permitía mantener vivo al ejército alemán. En 1941, en Bakú, se extrajeron 25 millones de toneladas de petróleo, lo que supone 2 millones mensuales. De ellas, Alemania tan solo podía transportar 10.000 toneladas mensuales. En Alemania, junto con la ayuda del petróleo rumano, se extraían 6 millones de toneladas anuales. Con estas 10.000 toneladas mensuales que Alemania podía transportar, el petróleo alemán hubiese aumentado de 6 millones a 6,1. Para obtener 1 millón de toneladas más, que tampoco sé si resolvería todos los problemas de Alemania, el país germano debería aumentar hasta en 10 veces su capacidad de transporte, una cifra que parece estar más allá de lo razonable. Antes del inicio de la Operación Barbarroja, el oficial encargado ya advirtió que no era posible transportar grandes cantidades de petróleo desde el Cáucaso. O Alemania hacía una inversión faraónica en vías férreas, locomotoras y vagones, o conquistar Bakú serviría de poco. Y no nos olvidemos de los bombarderos aliados, que podían atacar en prácticamente cualquier lugar. En 1942, el petróleo de Bakú suponía el 74% de toda la extracción de la Unión Soviética. Alemania disponía anualmente de unos 6 millones de toneladas de petróleo, la URSS unos 27 millones, Estados Unidos 180 millones de toneladas. Buscando información para este vídeo, he descubierto dos cosas que desconocía por completo y que os explicaré en breve. Hace años que soy consciente de que el petróleo de Bakú no ayudaría a Alemania, pero consideraba que quizás el impedir a la Unión Soviética de disponer de este recurso sería un golpe importante. Antes de descubrir los dos aspectos que explicaré a continuación, suponía que quizás serían los Estados Unidos quienes suministrasen el petróleo a la URSS, porque como podemos ver, Estados Unidos tenía petróleo para suministrar a varios países, del tamaño de la Unión Soviética. Aunque elaborando este vídeo he descubierto estas dos informaciones. La primera, la zona delimitada en rojo, corresponde a la República de Tartaristán, lugar cercano a los Urales y cuya existencia desconocía. En esta región ya se extraía petróleo y se estaban perforando nuevos yacimientos. Este lugar fue conocido como el segundo Bakú. De perder Bakú y fortaleciendo la extracción de esta región, la pérdida de petróleo de Bakú hubiese supuesto una pérdida del 40% de toda la producción, menos dramática que la cifra del 74%. Como mínimo, creo que sería suficiente para mantener posiciones defensivas y esperar al desgaste de Alemania. Bakú ni ayudaría a Alemania, ni sería un golpe fatal para la Unión Soviética. En 1945, el petróleo de Bakú correspondía al 50% de la extracción soviética. En parte, todo se ha dicho, porque el ritmo de extracción de Bakú disminuyó, ya que la URSS ya tenía grandes reservas de petróleo. En 1941, la puerta hacia Moscú se cerró. En 1942, Alemania abrió otra puerta que dirigía hacia Stalingrado y hacia el Cáucaso, aunque todo indica que realmente no conducían a ningún lugar. Más que probablemente, Alemania perdió la guerra en diciembre de 1941, a las puertas de Moscú. Suscríbete, dale like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.